El salmista, uno de los salmistas, que es Asaf, en un momento dado tuvo ciertas circunstancias en su vida que le llevaron a no tomar, digamos, las mejores decisiones. Y cuando uno no toma las mejores decisiones, pues también hay ciertas circunstancias que pueden venir a nuestra vida. Sin embargo, él al final del Salmo, cuando hace un repaso por todo lo que pasó con él, todas sus decisiones, sus sentimientos, su poca fe a veces incluso, él llega a reconocer que Dios estuvo siempre con él y que su mano nunca lo dejó. Pero hoy, en su momento iremos al Salmo 73. Hoy quiero que hablemos de otro salmo donde es lo contrario precisamente. Yo he titulado este Salmo 3, que es el que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor, el Salmo 3, el gozo de haber hecho las cosas bien. El gozo de haber hecho las cosas bien. David está escribiendo después de que ocurrió lo que ahora vamos a mencionar, y él está haciendo un repaso, y creo que es importante que veamos por qué él puede hacer este repaso y hacerlo de la manera que lo hace de este acontecimiento. El Salmo 3, por favor, abrid vuestras Biblias, Salmo 3, y no las cerréis, estar ahí porque vamos a ir a estar yendo ahí constantemente. Dice el Salmo 3, el versículo, lo que debería ser el versículo 1, aunque en nuestra Biblia no está como el versículo 1. Salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Lo que está haciendo David es decirnos el momento en el cual él escribe este salmo. Bien. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios para siempre. Estoy traduciendo Selah como para siempre, y lo voy a traducir después, porque es una de las posibilidades de esta palabra. Nosotros siempre hemos dicho que Selah es silencio, pero Selah también significa pausa, y Selah también significa una palabra que viene de algo pesado, de algo con fundamento. De ahí que en algunas traducciones más literales del hebreo traduzcan para siempre o nunca. Así que decimos que estos enemigos que estaban diciendo David, no hay para él salvación nunca, o para siempre, nunca lo hará. Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, siempre, para siempre. ¿Veis el contraste que él está haciendo entre lo que dicen los enemigos de él, que no va a haber salvación para él, y lo que Dios le respondió, que siempre iba a estar con él, y siempre le iba a hablar desde su monte santo? Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición para siempre. Amén. El gozo de haber hecho las cosas bien. Este era un salmo para cantar u orar por la mañana. Era un salmo, en nuestra Biblia tenemos un salmo vespertino, un salmo de oración por la mañana, cuando la persona se levantaba. Como digo, el día traerá sus dificultades, pero hay un gozo cuando se hacen las cosas bien. La ocasión que David está mencionando trajo muchas dificultades para David, pero él hizo las cosas bien. El contexto que se menciona es cuando Absalón, allí en los capítulos 15, 16, 17 y 18 de segundo de Samuel, logra ganarse el corazón del pueblo en contra de su padre. Y llega un momento en que hace una rebelión y le dice, mira, voy a ir a Hebrón
allí a hacer no sé qué. Y David le dice, bueno, vete. Y cuando llega allí, manda una misiva a todo el mundo diciendo, hay rey en Hebrón. Y David lo que hace es huir. Podía haber enfrentado a su hijo, pero él huye. Y cuando huye, pues se van burlando sus enemigos de él, y él va diciendo una serie de cosas. Cuando sus enemigos están para atacarle, esto lo vamos a mencionar ahora más específico, solo estoy poniendo el contexto. Cuando sus enemigos planean hacer una cosa contra él, él ora y espera que Dios haga el resto. Y vamos a ver cómo al final las cosas le salen. Y el Señor los libra, a él y a los que están con él. Absalón muere en la batalla y él puede regresar, capítulo 18 de 2 Samuel, a Jerusalén de una manera tranquila. Y en esta mañana vamos a ver estas tres cosas, aunque con más énfasis en la primera. El gozo de haber hecho las cosas bien. David, lo primero que podemos ver en el Salmo es lo que David hace. El gozo de hacer las cosas bien, claro. Cuando tú haces las cosas bien, cuando tú obedeces, hay alegría, hay gozo en tu corazón. Pero también el Salmo, indirectamente, David habla mucho de lo que Dios hace. Y terminaremos con lo tercero, que sería, pues lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué lecciones nos enseña David? Y mirad, ¿qué es lo que David hace? Bueno, en primer lugar, David lo que tiene es, está escribiendo este salmo cuando huye de la presencia de su hijo Absalón. Y está triste y está sufriendo. Por tanto, este es un salmo con el que nosotros también nos podemos identificar. Porque en algún momento en la vida seremos David también, que vamos a huir y que vamos a sufrir y que vamos a tener que tomar decisiones que muchas veces no son fáciles, decisiones que a veces las decisiones que tengas que tomar van o obedeces a Dios y buscas el lugar de Dios, o obedeces a ti mismo y buscas tu lugar. Pero el Salmo no es este caso, nos habla de qué es lo que David hace. Bueno, pues David lo que comienza es por empezar de la mejor manera el Salmo. El Salmo, nosotros tenemos aquí Salmo de David. La palabra original ahí es la palabra mizmor. Ahí pone mizmor, no tenéis que aprenderosla. En español, en castellano es mizmor. Y el término mizmor es un término que es un salmo que se cantaba, básicamente, ¿no? Pero en hebreo, cuando tú vas a las raíces de las palabras, son las de verdad importantes, las raíces de las palabras. Y lo que David está diciendo es que él está componiendo un canto alegre para Dios. Un canto que sea una alabanza para Dios, ¿no? Digamos una celebración. Y vamos a ver ahora una cosa, ¿no? Pero así que mizmor nos enseña a acudir a Dios no solo cuando las cosas van mal, sino también cuando van bien. Estudiamos el Salmo 6, que nos hablaba de que estoy enfermo, estoy rodeado de enemigos, no puedo, así que voy a Dios a pedirle misericordia, voy a Dios a pedirle compasión, que me ayude. Pero este es un salmo donde David acude a Dios ya a posteriori de las cosas y donde ahora todo está bien. Bien, pues ahí David no se olvida de componer un canto de alabanza para Dios. Y sería bueno también para nosotros hacer lo mismo, ¿no? No solamente acudir a Dios cuando las cosas nos van mal, no solamente orar cuando las cosas nos van mal, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos algo que pedirle, sino también cuando las cosas nos van bien. Poder ir al Señor también, ¿no? Y recordar la fidelidad de Dios, y recordar la compasión de Dios, y recordar el amor de Dios. No olvidarnos nunca de quiénes somos, de dónde nosotros venimos, ¿no? Así que David, cuando compone este salmo, dice, bueno, yo pasé por unas circunstancias difíciles, pero yo no quiero que cuando la gente cante este salmo tenga un sentimiento pesimista, ni triste, ni melancólico, no, todo lo contrario. Quiero que cuando se recuerde lo que allí pasó con mi hijo Absalón, cómo yo tuve que huir, cómo Dios me ayudó, quiero que se recuerde con alegría. Quiero que se recuerde como la fidelidad de Dios, no como que mi hijo me hizo esto, no como que tuve que huir, no como que casi me matan,
no como que el consejo que yo le di a Usai a ver si iba a pasar o no. No, todo lo contrario. O sea, lo que está invitándonos David es, oye, alegraros, el Señor al final me ayudó. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y es bueno esto para nosotros también. Es bueno cuando las cosas a lo mejor nos van, sean mal o bien, pero siempre recordar que la mano de Dios estuvo con nosotros, siempre. Y siempre tener una actitud de alegría hacia Dios. Y siempre tener una palabra de alabanza, un corazón agradecido, un corazón contento para Dios. Porque son muchas más las cosas que Él nos ha dado de lo que nos falta cada día. Tenemos que aprender a adorar a Dios con lo que Él ya nos ha dado y no con lo que nos va a dar en un futuro o con lo que no nos dio. No, en el futuro no, hoy es. Y mirad, David dice en el versículo 2, si leéis ahí conmigo en vuestras Biblias, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios nunca. Bien, mirad, la peor arma que tenían los enemigos contra David era esto. Más que sus circunstancias, era el hacerle dudar de Dios. ¿Qué decían sus enemigos? No hay para él salvación en Dios. David había pecado, David había metido la pata, ¿no? Y consecuencia de eso fue el comportamiento de su hijo y todo lo que su hijo hizo. Y los enemigos le decían, bueno, mira lo que ha hecho. Dios puede ser que lo llegue a perdonar, pero volver a tener la comunión que tenía con Dios, volver a ser el rey David como antes era, gozar la bendición de Dios, eso nunca lo va a volver a tener, nunca. Y ese es el peor ataque que él tenía. Si recordáis, mirad, hasta Jesús. A Jesús le dijeron, bueno, Jesús dijo, en la cruz, ¿qué clamó Jesús en la cruz? ¿Cuál fue una de las clamores? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la gente estaba ahí, ¿qué decía? Confío en Dios, líbrele ahora si quiere. Ya que ha dicho, soy el Hijo de Dios. O sea, la gente que está ahí en la cruz con Jesús está intentando hacerle dudar. Bueno, es una risa, ¿vale? Pero ya sabemos que eso no iba a pasar, pero entender lo que allí ocurrió. Estaban intentando hacer dudar a Jesús de que su Padre estaba con él y lo quería y lo amaba. Bueno, pues si tanto lo quiere, que lo libre, porque para él no hay salvación en Dios. Y si fuera quien él, se podría bajar de la cruz y salvarse él mismo y de paso a nosotros también. Están intentando hacer dudar, ¿no? No era que confió en Dios. Pues a ver. Y eso es lo que le están diciendo a David. David, ¿no era que Dios te había perdonado? ¿No era que ya habías confesado tu pecado y Dios te perdonó, David? Entonces, ¿qué haces huyendo, David? ¿A dónde vas? Así que a donde te vayas, mejor que te vayas muy lejos, porque para ti ya no va a haber salvación en Dios. Cuando Satanás logra poner en duda el poder de Dios o su interés en mí, pues el gozo desaparece. Cuando Satanás logra poner en nuestro corazón la duda de que Dios nos quiere, nos ama y quiere lo mejor para nosotros, el gozo desaparece y las dudas entran. ¿Recordáis a Adán y a Eva, o a Eva en concreto en primer lugar, con que Dios os ha dicho que podéis? No, pues no es verdad. Y ahí metió, ¿verdad? Así que a David el mayor daño que tú le podías hacer era decirle, no hay salvación para ti en Dios. Independientemente de las circunstancias que pudiera pasar, eso era lo que más daño le hacía a David. Y aunque nosotros podamos pensar que esto no ocurre con nosotros, sí ocurre. Porque a veces no es cuestión de enfrentar una situación, que podemos enfrentarla en nuestra vida. A veces no es cuestión de tener ese gozo de hacer lo correcto, sino que aún haciendo lo correcto no te vaya bien y tengas problemas. A David le pasó muchas veces esto. Llegó de batallar contra los enemigos de Dios y llega y los enemigos habían conquistado el sitio donde ellos estaban, habían quemado todo, se habían llevado a sus mujeres y a todo el mundo. Y ahora llega David y se encuentra con eso.
Y ahora encima que él venía de luchar contra los enemigos de Dios, de hacer lo correcto. Viene y el pueblo, ¿qué dice? Y el pueblo habló de apedrearlo. Y te dice el texto allí, mas David se refugió en Dios. Mas David se refugió en Dios. Y sabemos la historia después. Una cosa más que David hizo. El versículo 3, leamos. El versículo 3. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Está perseguido por sus enemigos. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza. Mirad, David tiene que huir porque Absalón se proclama rey. Y David huye. Y cuando huye, no vamos a ir allí por amor al tiempo, pero leer los capítulos del 15 al 18 de 2 Samuel, que os ayudará mucho con el Salmo. Cuando David está huyendo de Absalón, allí el texto... en 2 de Samuel, capítulo 15, el versículo 30, dice: David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Dice, la subió llorando. Dice, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. O sea, la idea que tiene el texto es que cuando ellos están escapando de Absalón, pues van cabizbajos, ¿no? Agachados, con cubierta la cabeza, descalzos, van llorando por toda la situación que les ha ocurrido. No han hecho nada, han hecho lo correcto, sin embargo, los han perseguido. Pero él dice en el Salmo 3, tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Hay momentos de agachar la cabeza con Dios? Sí, claro. El momento de agachar la cabeza con Dios es cuando hay pecado en nuestra vida, cuando no hemos hecho lo correcto, cuando nos hemos equivocado, no solamente cuando no hemos hecho lo correcto, sino cuando hemos hecho mal también, cuando no estamos bien, cuando lo que sea, es momento de humillarnos ante el Señor. Y David lo hizo. Pero no podemos estar siempre así. No podemos estar siempre así. Y David ahora ya ha entendido, los enemigos han dicho, no hay salvación para él en Dios nunca. Pero él, después cuando escribe el Salmo, dice, que digan lo que quieran, pero Dios es mi escudo. Dios es mi gloria. Y el que ha levantado mi cabeza. ¿Hay momentos en la vida que hay que agachar la cabeza ante el Señor? Sí. Pero hay otros momentos en los que hay que levantarla. Una vez vayamos al Señor, pidamos perdón, arreglemos cuentas con Él, pues hay que levantar la cabeza. No hay que andar toda la vida con la cabeza agachada. El hacer la voluntad de Dios, el hacer las cosas bien, también trae gozo. Y David es lo que nos está hablando. Cuando no he hecho las cosas bien y he tenido que huir de Absalón por mi culpa, en parte, iba con la cabeza agachada. Pero yo fui al Señor, arreglé mis cuentas con el Señor, confié en el Señor y Él levantó mi cabeza. Si te fijas, Él es el que levanta mi cabeza, no yo. Yo no soy el que levanto la cabeza, es el Señor el que levanta mi cabeza. Bueno, otra cosa que hizo David. Cuando David está huyendo de la presencia de Absalón, se da cuenta que los sacerdotes han cogido el arca. Y le dicen, David, aquí está el arca. El arca para el pueblo de Israel era una cosa, a veces hasta casi de superstición. Llevaban el arca siempre cuando iban a una guerra o se movían. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. El arca era la presencia de Dios. Así que Sadoc y el otro sacerdote, se me va a usar, bueno, no me acuerdo ahora mismo, que estaba con David y dice, mira David, hemos cogido el arca y nos la llevamos, no va a quedar aquí con el desgraciado presentable este. ¿Y qué dice David?
Mirad lo que dice David. Segundo Samuel 15:25. Pero el rey le dijo a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia a los ojos del Señor, él me volverá y me hará ver a ella o a su tabernáculo. O sea, lo que está diciendo David es: mira, Sadoc, el arca tiene que estar donde tiene que estar. El arca es el centro, Sadoc. No somos nosotros. No soy yo, ni tú, ni nadie. El arca es el centro. Así que el arca, llévala allá. Él no se puso en primer lugar, David. No usó el arca para sus intereses personales tampoco. Él lo que dijo es: bueno, si Dios quiere que yo vuelva aquí, o sea, Él me hará volver. No hace falta traer el arca. No hace falta que Dios venga conmigo. Así Dios quiere que yo vuelva a Jerusalén y vuelva a ver el arca y vuelva a ver la presencia de Dios, Sadoc, tranquilo, porque Él lo hará. Tranquilo, porque Él lo hará. No usa a Dios como para un beneficio personal. No se pone en el centro de la situación, no. Dice: no. El arca tiene que estar donde tiene que estar. Yo estoy aquí, en parte, por lo que yo he hecho, y Dios hará si Él quiere. Bueno, me ha salido un competidor. Muy bien. Ahora, David, otra cosa más que hace. Él dice en el versículo, es el versículo más conocido casi de los salmos, este número 5. Yo me acosté y dormí, y me desperté, porque Jehová me sustentaba. A veces este salmo, este versículo, lo hemos usado para, hacer, en vez de hacer la oración de 4 esquinitas, tiene mi cama, 4 angelitos que me acompañan, ¿no? Pues hacemos esta oración y decimos, y está bien usarla. Si tú te duermes repitiendo este versículo, no pasa nada, está bien, mejor que te duermas repitiendo este versículo que otra cosa, ¿no? Pero David no es esta la circunstancia en la que él lo dice. Desde luego, acostarse y dormir en tales circunstancias es un acto de fe y una señal de reposo. Muy bien. Lo que ocurre es que David, como sabe que Absalón va a venir a por él, y ellos están cansados, han salido sin nada de provisiones, están cansados, le dice a Usai, a uno de sus siervos, que vaya, que regrese con Absalón y que le dé un consejo que los pueda favorecer. Y ahora Usai va. Y entonces Absalón, eso lo podéis leer allí en 2 Samuel del 15 al 18, Absalón va y dice, llama a Ahitofel, que era uno de los consejeros de Absalón, pero que también era antes con David. Y le dice, Ahitofel, ¿qué hacemos? Así que Ahitofel dice, mira, no vamos a esperar. Vamos a tomar 12.000 hombres, los boinas verdes que tenemos, y los vamos a llevar y vamos a atacarle esta noche. Vamos a sorprenderles y les vamos a atacar. Y él dice, y Absalón dice, pues es buena idea. Pero a continuación dice, pero vamos a llamar a Usai a ver qué dice. Y el texto además te lo dice, y le pareció bien a Absalón. Bueno, si te parece bien, ¿para qué llamas al otro? Así que llaman a Usai. Llaman a Usai y le dice, Usai, ¿tú qué crees? Usai venía de parte de David, que David le había dicho, vete allí, lo mete como un topo, digamos, ¿no? Y Usai dice, mira, Ahitofel es un buen consejero, un muy buen consejero, de hecho yo me quito el sombrero con él, pero esta vez el consejo no es bueno. Dice, ¿cómo que no? No, esta vez no. ¿Por qué? Dice, no, porque mira, ¿tú te crees que David es tonto? ¿Tú te crees que David te va a estar esperando allí sin haber cruzado el río y irse al otro lado? Pues David ya está, quién sabe dónde ya. Vamos a ver, David, un hombre de guerra, Absalón. Tú conoces a tu padre, le dice. Así que lo mejor es que nosotros durmamos tranquilos, descansemos, di a la gente que duerma, que coma, que beba, que descanse, y mañana por la mañana todo el mundo vamos a por él.
y le dice, y tú ven también. Que al final Absalón fue también a esa batalla que no iba a ir, y sabemos cómo acabó Absalón, ¿no? Y ahora Absalón dice, pues me parece que el consejo de Usai es el mejor. Y no van. Y el texto, si va a salir, dice que David entonces esa noche pudieron descansar, pudieron reponer fuerzas y cruzar y ponerse listos para la batalla del día siguiente. Así que David, cuando está escribiendo un tiempo después de todo esto que está sucediendo, él nos deja escrito aquí, yo me acosté y dormí, y me desperté porque el Señor me sustentaba. Lo grande aquí es que David de nuevo no se pone en el medio, no dice esto fue un tema de que Usai pues era el 007, no, el 0017 ya. No, ni dice esto fue una idea mía. No, él dice, nosotros pudimos acostarnos, descansar, dormir, porque fue Dios quien lo hizo. Pensaban pillarme dormido, pero Dios cambió el consejo de Aitofel y Absalón no vino a por mí. Y por eso yo pude hacer eso. Pero de nuevo, ¿por qué David puede hacer esto? ¿Por qué David puede tener este gozo? Porque ha hecho las cosas bien. Porque él nunca se ha puesto en el medio. Siempre ha dicho, el Señor es el que tiene que hacerlo. Y manda a Usai y le dice, bueno, Usai, vete. Y si hallamos gracia, Dios te va a prosperar. Él hizo algo. Y después Dios prosperó todo eso. Y él al final también lo que hace es que al final del Salmo, el último versículo nos dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Por qué rescato esto? Porque David dice sobre tu pueblo, sin excepción. Aún sobre aquellos que habían conspirado contra él. Aún sobre aquellos que se habían puesto del lado de Absalón y habían ido a matarlo. Aún con eso. Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Mirad, David no se llevó el arca. David no se vanaglorió en enviar a Usai. David, al volver a Jerusalén, perdona a todos. Leed el capítulo, con todo esto que estamos hablando, leed el capítulo 18 de segundo de Samuel. Van viniendo todos con sus excusas. Oye, mira, yo es que me uní a Absalón, pero no sé qué, y el otro, oye, yo... Y David dice, no, tranquilos. Y David no le hace nada a nadie. Y recibe a todos, porque él tiene esta actitud. En otro momento sabemos que también recibe a Mefiboset, por ejemplo. También uno de la familia de su peor enemigo, Saúl. Y ahora desea la bendición de Dios para todos. Este es un hombre conforme al corazón de Dios. Este es un hombre que tiene el gozo porque ha hecho las cosas bien. Y ahora lo escribe. Vamos a ver algún otro salmo en esta serie, donde David también al mismo tiempo dice que no siempre ha hecho bien las cosas. Y cuando no hace algo bien, David tiene también la sinceridad de decírnoslo también. Bien, dijimos que vamos a ver primero lo que David hace, con mucho énfasis en esto, y ahora nos quedan dos temas que los quitamos de un plumazo. Segundo, lo que Dios hace. No quiero destacar esto mucho porque ya lo hemos hecho, simplemente reforzarlo. Bueno, ¿qué Dios hizo? Bueno, Dios levantó su ánimo. David dice, tú eres el que levanta mi cabeza. Dios de alguna forma trató con David y cuando David acudió a Dios con todo esto, pues Dios le respondió. Y Dios fue la manera en la que Dios trató con el ánimo de David, pues lo que nos leía Conrado también. ¿Por qué Romanos 8 puede tener también una actitud tan positiva frente a los problemas? Porque Dios está con nosotros y porque ya nos ha dado todo en este sentido. También Dios le contesta desde su santo monte como David pensaba. Cuando le dice al sacerdote, mira, lleva el arca a su lugar y Dios, si me tiene que volver allí, Él me responderá. Y en el versículo 4 lo explica,
con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. El judío pensaba que la presencia de Dios estaba allí, en el monte donde estaba el arca, y tenías que ir allí. Pero David tiene una idea totalmente revolucionaria, ¿no? Y David le dice al sacerdote, no hace falta. Si no hace falta que Dios esté aquí con el arca, llévala en su lugar. No, donde estés, Dios te responde desde allí, desde su monte santo. David estaba lejos de Jerusalén, en una circunstancia muy difícil para él, pero Dios le respondió. Y Dios siempre nos responderá a nosotros. Da igual en la situación en la que estemos, da igual lo alejados que estemos de Dios, no solamente físicamente hoy, sino a lo mejor espiritualmente, no importa. No hay barrera lo suficientemente grande para impedir que Dios esté con nosotros. ¿Qué hace Dios también? Bueno, pues le hace regresar a Jerusalén. Y tal y como David había dicho, ¿verdad?, en su petición a los sacerdotes. En 2 Samuel 18 vemos a David regresando. David regresa a Jerusalén. Y David había dicho, mira, Sadoc, si Dios quiere que yo vuelva y tiene gracia conmigo, volveré. Y así fue, ¿verdad? David dejó este asunto a las manos del Señor, y el Señor obró. Y el Señor lo hizo volver, ayudándole en todo, facilitándole las cosas, contestándole las cosas, pero David haciendo siempre lo correcto. Y cuarto, Dios prosperó el consejo de Usai. Puede haber planes de mal contra nosotros, ¿verdad? Pero Dios está ahí. Da igual quién, puede haber planes de mal contra ti, pueden conspirar personas contra ti. Yo el mejor consejo que te doy es que eso lo dejes en las manos del Señor. Porque si tú te pones a pelear con eso, puedes perder. Pero si le dejas el asunto al Señor, el Señor no pierde nunca una batalla. Nunca. Es más, hasta el diablo puede hacer consejos para prosperar contra nosotros. Pero Juan, el evangelista, en su primera carta al final dice a ellos, hijitos, el diablo no os puede tocar. No os puede tocar. Es decir, da igual el mal que haya contra ti, da igual quién conspire contra ti, como en Hechos que se dice de Pablo, ¿no?, que respiraba amenazas de muerte. O sea, respiraba amenazas de muerte. ¿Y Dios qué hizo? Pues, como se suele decir, aunque no es verdad, pero como se suele decir, pues Dios hizo que se bajara del caballo, ¿no? Pablo podía respirar las amenazas de muerte que quisieran contra la iglesia. Pero el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y David era la persona que Dios había escogido. Y él confió en Dios y Dios obró. Y volcó también el corazón de sus enemigos. Por lo que sea, pero volcó el corazón de sus enemigos. Tú puedes decir, hombre, capítulo 18, vuelca el corazón porque les convenía. Bueno, sí, puede ser, pero también porque tal vez vieron que Dios estaba con él, ¿no? Y que de qué mejor lado estar, ¿no? Así que esto es lo que Dios hace por él. Lo que Dios hace. Y en tercer lugar, 4 lecciones muy básicas, termino. Lo que nosotros podríamos hacer. Bueno, David en este salmo nos ha enseñado, primero, cómo debemos comportarnos. Debemos dando siempre la gloria y confiando siempre en Dios. Siempre. Ahora vamos a ver los versículos de esto, pero dando siempre la gloria al Señor y confiando en Dios. Y David, aquí en el contexto de este salmo, es lo que hace, darle la gloria al Señor. Darle la oportunidad al Señor que haga lo que tenga que hacer y que se reivindique el Señor, no Él. No Él. Eso es un buen consejo para nosotros de parte de David. Segundo, pues no mirar el bien propio.
sino mirar el bien de a quién servimos. David no mira su propio bien, sino siempre está pensando en Dios. Como pongo yo ahí, cuánto mal ha hecho la teología de la prosperidad, y cuánto mal ha hecho y está haciendo con nosotros también, donde parece que Dios está a nuestro servicio, donde parece que Dios nos tiene que prosperar, que tenemos que estar siempre bien, sin ningún problema. Pero David no mira su propio bien, mira el bien del Señor, y actuó bien. Por eso David puede tener gozo, por eso David puede decir, este es un canto de alabanza. ¿Por qué es un canto de alabanza? Bueno, yo lo he pasado mal, sí, pero es un canto de alabanza porque yo siempre pensé en Dios. Y cuando vosotros leáis este salmo, no pensar en David, no penséis en David, pensar en Dios. Él apunta a Dios y pone a Dios en primer lugar. Y lo que quiere, como termina el salmo, no es, Señor, la salvación es tuya. No es mía, ni de Usai, ni de Aitofel, ni de Absalón, de nadie, es tuya, Señor. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. Tercero, David, ¿por qué es rey David? Porque sirve al pueblo de Dios. Por eso es rey David. Porque cuando un rey comenzó, luego sabemos que se estropearon las cosas, pero cuando un rey comenzó, cuando Dios permitió que Saúl el primero, ¿no?, pero David fuese rey, era para que fuera un servidor del pueblo. Y bueno, esto para nosotros igual en la iglesia, igual. Si queremos servir al Señor y que Dios nos bendiga en el sentido de poder hacer algo para Él, es cuando decidamos servir al pueblo de Dios. Y cuarto, hacer las cosas bien y disfrutar del gozo que trae. O sea, David en el Salmo nos ha dicho el gozo que viene de hacer las cosas bien. Y nos expresa. Y podemos leer cuando dice, cuando yo estaba huyendo delante de Absalón. Puedes ir ahí y ver las decisiones que David tomó, las tomó bien, y por eso ahora él tiene gozo en su corazón, porque sabe que ha hecho bien las cosas. Por ejemplo, el Salmo 51, David no va a empezar así. Todo lo contrario, va a empezar. O sea que, en este sentido. Y os dejo con tres perlas, digamos, de David, ¿no? El Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Otra perla de David, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Como decimos ahora, bueno, mientras haya salud, pues hay una cosa más importante todavía que la salud, el Señor. Mejor es tu misericordia que la vida. Y el Salmo 86:12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Aquí hay las palabras de un hombre que sabe el gozo que trae obedecer a Dios, y sabe también lo contrario. Sabe las penas, las penurias y los problemas que trae no obedecerlo. Por eso él, su mayor consejo en los salmos de todos los que escribió, predomina como de 99 a 1, ¿no? El dar la gloria al Señor con la vida. Ese es el propósito de Dios. Incluso cuando, ahora que estamos estudiando, bueno, que lo seguiremos terminando a partir de enero, el milenio, ese reino futuro del Señor que se nos da, una de las características fundamentales del milenio es que la gloria del Señor llenará toda la tierra. Como las aguas cubren el mar,
No hay un sitio del mar donde no haya agua. Cubre todo el mar, el agua. Pues que el Señor nos ayude a tener gozo en nuestras vidas, a hacer las cosas bien y a disfrutar de hacerlas bien. Y que el Señor nos libre de meter la pata y sufrir las consecuencias por ello. ¿Amén? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos que tú nos dejas, Señor. Vemos a David alegre, feliz, porque ha hecho las cosas bien, porque ha visto cómo cuando ha hecho las cosas bien y cuando ha tenido la actitud correcta y cuando ha tenido fe y cuando te ha buscado en oración, pues tú has respondido de forma positiva. Y Él nos lo cuenta, Señor, para que nosotros también lo podamos leer y ver que, bueno, la vida a veces trae sus circunstancias como las trajo para Él con su hijo y con la huida y con todo lo que ocurrió. Pero, Señor, tú estás por tu pueblo. Y como leíamos esta mañana, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y David pudo experimentar eso, que podía tener muchos enemigos en contra. Podía tener mucha gente que decía, no hay salvación para él en Dios. Pero él, de una forma personal, a tus pies pudo oír tu voz y saber que, por mucho que sus enemigos dijeran, tú le ibas a responder. Señor, ayúdanos a huir de este pensamiento también nosotros, sea que nos lo dicen personas, o Satanás, o nosotros mismos que podemos dudar, Señor. Que nada ni nadie nos pueda quitar el gozo de hacer tu voluntad. Que nada ni nadie nos pueda quitar el gozo de saber que cuando clamamos a ti, tú nos respondes. Sobre tu pueblo sea tu bendición hoy y para siempre.